Ya les había dicho que estas curvas corresponden al crecimiento o a los intentos de crecer de de esa gran cantidad de folículos que terminan siendo reclutados y seleccionados. Por esas razones, cada uno de esos folículos van a intentar llegar a ovular, pero no lo va a hacer, como se dan cuenta aquí, intentan crecer y luego se van hacia abajo por presencia de progesterona en la fase lútea, ¿no? Entonces hay progesterona aquí, no terminan de crecer. Entonces, hay un solo reclutamiento y no hay ondas foliculares como si lo hay aquí en estas especies, ¿no? En la vaca, la oveja, la cabra, la yegua sí hay ondas foliculares, pero aquí no. Estos son intentos de folículos que han sido llamados para poder llegar a ovular, ¿ya? Entonces eso era lo que les estaba comentando la clase pasada. Es importante manejar este, este, la cantidad de folículos que son llamados, la cantidad de folículos que son reclutados, y eso se da durante la fase lútea. En la fase folicular, pues sí, no hay problema. De ahí el comportamiento de la progesterona, prostaglandina, DLH, de FSH, de los estrógenos, es muy similar al resto, bueno, a los rumiantes, que es lo que habíamos visto antes. Pues acá son 20 folículos los que llegan a ovular. Pero ya hemos visto antes, en esa imagen en la imagen anterior correspondiente aquí, dimos cuenta pues que podrán liberarse de 20 a 30 ovocitos a partir de este igual número de folículos, pero el tamaño de la camada siempre va a estar en un rango de 8 a 18 animales, ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. 8 a 18 es el tamaño de camada. Y luego los folículos ovulatorios, dice, se encuentran entre 7 y 10 milímetros justo antes de la ovulación, o más pequeños, ¿no? De esto no se olviden. Bueno, y aquí nuevamente está, son intentos de crecimiento de esos folículos reclutados, aquí. Entonces cada uno de estos son intentos, y cuando la progesterona cae es porque se da esto, ¿no? O sea, ya finalmente se va a dar la ovulación, ¿no? La ovulación desde 20 a 30 folículos, de los cuales tienen que ser fertilizados en la ámpula, ¿no? Entonces, les repito esto debido a que existe un desarrollo coordinado. Este es el desarrollo continuo y coordinado es, durante toda la fase luteal se desarrollan folículos, pero no llegan a madurar y ovular. Entonces hay crecimiento continuo, dice, pero para ello se toma toda la fase luteal, día 7 hasta el día 15 del ciclo estral. Entonces no hay evidencias de ondas foliculares como sí lo ocurre en el resto de especies. Miren estas ondas foliculares, 1, 2, 3, la última ovula, 1, 2, 3, 4, la última ovula, 1, 2 y la 3, la tercera ovula, en el caso del búfalo y la vaca, ¿no? En el caso de la marrana, pues solamente son intentos de los folículos, son intentos continuos, coordinados de crecimiento de folículos inicialmente reclutados. Entonces dice, sin evidencia de ondas ni de dominancia folicular, y además sin estar asociados a cambios en las concentraciones plasmáticas de FSH. Aprovechando que falta la última especie en producción, que es esta lequina, pues aquí tiene un comportamiento medio raro porque ven estos son ondas, unas ondas pequeñas, unas ondas grandes y una onda que llega a ovular. Entonces de aquí vamos a ver eso, pero estas sí son ondas. Una onda, otra onda, una onda y otra onda. ¿Por qué tiene este comportamiento aquí en la yegua? Porque en la yegua yo les había dicho que al igual que en la cabra y la oveja, son influenciadas por el fotoperiodo en los lugares templados o cercanos a los polos norte o sur. Entonces,
No ese es el caso de las zonas tropicales o las zonas cercanas a la línea ecuatorial. La luz no influye, pues, en la línea ecuatorial, ¿no? Los animales ciclan durante todo el año. Tanto la oveja como la cabra y la yegua durante todo el año están ciclando en el trópico. Entonces, ese comportamiento estacional que tienen en las zonas templadas y en el polo, y en los polos, pues no lo tienen en el trópico. Entonces, todas estas especies, absolutamente todas estas especies, se comportan como poliéstricas continuas. Están presentando celo de manera continua y no están influenciadas por ninguna estación del año, ¿no? Ahora, este detalle de que, que les estaba comentando es porque, por ejemplo, aquí se divide en dos. En el caso de la yegua, tiene dos patrones de comportamiento. Entonces, uno es esto, me cubrí esta parte, voy de nuevo. Uno es este comportamiento y este es otro. 1 y 2. Estas le llaman ondas foliculares mayores, estas son ondas foliculares menores, pero este patrón de comportamiento pasa en zonas templadas y en los polos, ¿no? Ahora, yo les había dicho, la oveja y la cabra ciclan cuando los días son más cortos, ¿no? Cuando los días duran menos. Eso hablábamos principalmente en el otoño, en el invierno, ¿no? Otoño principalmente. Y la yegua cicla cuando los días son más largos, es decir, en la primavera, en el verano. Entonces, quiere decir que cuando el animal es estacional, en el caso de la yegua, es opuesto a la influencia que tiene oveja y cabra en los polos, en las zonas templadas estoy hablando. Ahí sí se comportan como poliéstricas estacionales. Este comportamiento que ustedes ven aquí, en el cual tiene una onda que puede llegar a crecer hasta cerca de los 38 milímetros de diámetro el folículo, pero luego cae, porque seguro aquí hay presencia de progesterona, miren en qué momento lo hace. Y esta segunda onda sí llega a ovular, con un tamaño cerca de los 44 milímetros de diámetro del folículo, que son cerca de 4.5 centímetros. Enorme. Quiere decir que esto ocurre en la época de primavera y verano. Y esto de las ondas foliculares menores, donde una apenas llega a tener 19 milímetros y la otra llega a tener cerca de 22 milímetros, eso ocurre cuando su ciclo reproductivo no está activo en las zonas templadas o polos, ¿no? Que es el otoño y en el invierno. Entonces, por eso es que se da esta imagen que ustedes ven acá. Entonces, esos son dos momentos, y no que lo ha graficado así. Hay ondas mayores y hay ondas foliculares menores. Las mayores corresponden como cuando está ciclando de manera normal, ¿no? Como lo que ocurre en el trópico de manera continua. Hay esto. Y las ondas menores es cuando su ciclicidad reproductiva u ovárica está inactiva, y eso ocurre en estas estaciones del año, ¿no? Donde los días son más cortos. Su actividad de ellos se da cuando los días son más largos, cuando el animal está expuesto a más horas luz durante el día. Amanece más temprano, anochece más tarde. Eso es propio de la primavera y el verano en las zonas templadas y en el trópico. Pero siguen siendo ondas foliculares. O sea, estas son mayores, estas son menores. Esta que no llega a ovular le llaman secundaria, y esta que sí llega a ovular le llaman primaria. Y estas pues no, simplemente son menores. Estas no llegan a ovular porque no hay actividad reproductiva en otoño e invierno. No tienen, los ovarios no terminan siendo estimulados por gonadotropinas porque justamente GNRH está inhibida en estos meses para zonas templadas, para los polos. Esto ocurre en verano y en la primavera, en las zonas templadas y en los polos, y ocurre en el trópico, donde no hay
estacionalidad, ¿no? Donde la primavera, el verano, el otoño y el invierno son muy parecidos. De aquí, si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿Te escucho? entonces quiere decir que la yegua aquí en Tumbes ovularía siempre, o sea, todo este año. Sí, así Todo el es. año. Se comporta la yegua, la oveja, la cabra, se comportan como si fuese la marrana y la vaca. Sí, durante todo el año. Durante cualquier Quería momento del centralizar. año. Por ejemplo, cuando estás en zonas templadas o en los polos, quienes tienen comportamiento continuo son la vaca, o sea, siempre van a tener son poliéstricas continuas, o sea, están entrando en celo durante todo el año de manera continua cada 21 días. En el caso de cuánto dure su celo, esa es la vaca, la marrana, pues si la perra inclusive es continua, porque si tú la estimulas, o sea, está bien, su celo de la perra puede ser cada 6 o 7 meses, pero si hormonalmente la estimulas para que tenga celo o ovule, lo va a hacer. O sea, no está influenciada por la luz. Pero las ovejas, cabra y yegua sí están influenciadas por la luz, que métanse en la cabeza, solamente en los polos, en las zonas alejadas al trópico. En el trópico todas son continuas. Todas ovulan de manera espontánea, a excepción de la gata, que requiere de la presencia del macho. Un ratito. Ok. Listo. Entonces, aprovecho aquí la imagen antes de entrar al otro lado. Esto es simplemente para cuando hay estacionalidad. Esto ocurre en menos horas de luz, esto ocurre en más horas de luz. Entonces, en el trópico hay más horas de luz, pues, ¿no? La cantidad de los días el animal está expuesto durante el día a más horas de luz. Es continuo aquí. Pero esto no se va a dar. Las ondas foliculares menores no se va a dar esto en el trópico. O sea, son mayores, estas son menores. Esta es una onda secundaria, esta es la onda primaria, que es la que iba a llegar a ovular. Pero esta es en la yegua. Esto también les había mostrado la vez pasada, es exactamente igual, sino hay que tener en cuenta la ovulación. La ovulación se da hacia el final del estro, ¿ya? Se da hacia el final del estro. Igual acá está, y para que se dé la ovulación recuerden, siempre tiene que haber un surgimiento, un pico de LH. ¿Ya?
En la mayoría de los casos ocurre que se requiere, o sea, la ovulación se va a dar a las 30 horas de haberse dado el pico de LH. Si aquí se dio el pico de LH, tienen que pasar 30 horas para que se dé la ovulación. Eso ocurre en la oveja, en la cabra, en la vaca, en la marrana. La yegua de aquí vamos a ver tiene una particularidad, porque les había dicho, recuerdo haberles comentado en la oveja y en la cabra que hay algo más que la yegua tiene. Entonces vamos a ver lo que, ya les adelanté algo por ahí. Entonces es necesario la LH, ya saben que esta LH es la que ayuda a que el cuerpo lúteo aparezca, se mantenga, crezca. Es necesario, obviamente, es necesario para que se dé la maduración, o sea, el crecimiento final del folículo de los folículos y consiguiente ovulación. Pero esto es la distancia entre el pico de LH y la ovulación suelen ser 30 horas. Suelen ser 30 horas. Previo a eso, miren, esto es este LH y el punto que ven acá, una raya y dos puntos, una raya y dos puntos, una raya y dos puntos, es el requisito. Tuvo que haber un pico de estrógenos. Aquí no mencionan el pico de GnRH, pero ya se sobreentiende que esos estrógenos estimularon el pico de GnRH y por ende se provocó el pico de LH. Entonces eso tienen que tener en cuenta ustedes aquí. Y lo otro, si se dan cuenta, durante el diestro, buen tiempo, esta es otra cosa que también hay que... Ya saben bien ustedes que proestro y estro es lo que le conocen como fase folicular. Y también saben que el metaestro y el diestro es la fase luteal. Entonces cada vez, esta es la antigua clasificación, o aún está vigente inclusive, pero ahora ya hay quienes hablan, lo hacen más sencillo en dos cosas, ¿no? Una fase y otra segunda fase. Folicular y otra segunda fase luteal. Ocurren estos dos. Ya saben que el metaestro pertenece a la fase luteal porque aquí hay un cuerpo lúteo que está en crecimiento hasta que se hizo funcional y están los niveles elevados. Aquí les estaba comentando la lógica, el sentido común nos hace pensar lo siguiente. Si ustedes bien saben que la ovulación va a corresponder a 20, ¿ya? O 30 folículos de Graf, eso es lo que hemos visto antes, 20, 30 folículos de Graf. Quiere decir que esos folículos, ¿en qué se van a convertir luego? ¿En qué se convierten luego los folículos de Graf tras ovular? En el cuerpo lúteos. Correcto, ahí así es, se convierte en cuerpos lúteos. Ahí hablaron en plural. Y por esas razones es que los niveles de progesterona de la marrana en el diestro son mucho más elevados que el resto de especies. Tiene altos niveles de progesterona. Si normalmente tiene una vaca en ese momento un nanogramo por decilitro, o la oveja, decilitro de sangre, o la oveja y la cabra tienen 2 nanogramos, 2 a 5 nanogramos por decilitro de sangre, pues la marrana tiene 50 veces eso. O sea, 50 veces lo de la vaca y 25 veces lo de la oveja y la cabra. Son altísimos los niveles de progesterona que tienen. Entonces, indudablemente, ningún folículo va a llegar a ovular, porque no hay onda, solamente son crecimiento coordinado y continuo de esos folículos que son reclutados a partir de acá. Cuando cae ya finalmente los niveles de estrógenos, cuando se da la ovulación, aquí en este momento es clave. Recuerden que nunca se olviden que estos folículos de Graf o dominantes, ellos están liberando inhibina. Eso no deja de cambiar, siguen liberando inhibina. Y al ser destruidos, al darse la ovulación, la inhibina tampoco no está y la FSH vuelve nuevamente a liberarse. ¿Qué es lo que ven aquí? Miren esto como la FSH en este momento empieza a incrementarse cuando se da la ovulación. Miren cómo la FSH empieza a incrementarse. A eso es porque ya no hay inhibina. Pues la inhibina inhibe
la secreción de FSH o disminuye la secreción de FSH y queda nomás la FSH liberada producto de la actividad del centro tónico, o sea, en los niveles basales de FSH. Entonces, cuando la inhibina desaparece, nuevamente el FSH empieza a favorecer el crecimiento folicular, ¿no? Pero sin llegar a tener éxito, porque los niveles de progesterona son altos en la marrana, son bien elevados en la marrana, ¿ya? Y de ahí el resto se repite, se repite. Tiene que ver, si se dan